Obtuvo el grado de licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de Santo Tomás en Roma, Italia, la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia pastoral en el acompañamiento a sectores marginados, tanto indígenas como grupos suburbanos. También cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la investigación y la docencia, destacando su labor académica en el Instituto Mexicano de Estudios Eclesiásticos, Instituto Teológico de Estudios Superiores, Universidad de Puebla, el Instituto de Investigaciones Sociales Sociológicas de la Universidad de Oaxaca y el Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México. Tiene además publicados una docena de libros, entre los que destacan La contracultura como protesta, Dios en el amanecer del milenio, Entre pasillos y escaparates, El mal, signo de nuestro tiempo, y su última obra, Historia y profecía, Memoria de 50 años de ministerio. Nos acompaña también el padre Efraín Ballino Sánchez. Él es nacido en la Purísima Concepción, cuenta con estudios eclesiásticos, con maestría en Historia de la Iglesia, bajo la tesis Isean Menores, realizada en Estrasburgo, Francia. Entre sus escritos sobresalen sobre todo aquellos que tienen relevancia como Francisco y Clara de Asís. Ha sido profesor por más de 20 años en diversas instituciones, incluyendo nuestro Instituto de Teología, ofreciendo la materia de Historia de la Iglesia e Historia de la Vida Religiosa. Finalmente nos acompaña también el padre Gonzalo Sarrelangue Pérez, de la Orden de San Benito. Él es monje benedictino de la Abadía de Tepeyac, en Cuautitlán Izcalli. Realizó estudios en Filosofía y Teología en el Seminario Interdiocesano Guadalupano de Cuautitlán, así como Teología Moral en la Universidad Pontificia de México. Se ha desempeñado como docente en el CCH en el área de formación cristiana y actualmente es el rector académico del Centro Escolar del Lago. Agradecemos su presencia, brindándoles un fuerte y caluroso aplauso. La dinámica estará de la siguiente manera: tendrán 20 minutos cada ponente para darnos a conocer precisamente aquello que nos han preparado. Al término de esto tendremos un momento también aproximado de 20 minutos para las preguntas que a raíz de la ponencia vayan surgiendo. Cedo entonces la palabra a cada uno de ellos. Buenos días. Bueno, la pregunta concreta que nos hicieron, o que me hicieron, fue: ¿a qué crisis histórica responde San Benito para fundar la orden monástica de la cual nosotros somos miembros? Pues en el año 313, con la conversión del emperador, podríamos decir que viene una crisis interna en cuanto a que sube la cantidad de fieles, pero baja la calidad de fieles. Y entonces esta crisis, aunada a que la institución del Imperio Romano se pone en jaque ante la barbarie, comienza a tener que generarse lo que antes era vamos a decir, un espacio espiritual. La fe, los creyentes tenían que vivir en la cotidianidad, mezclado entre la gente, y demostrar que eran cristianos, que eran creyentes, a través de algunas obras o el espíritu de sus obras, donde destaca fuertemente el martirio como una forma de llegar a testimoniar, incluso con la propia vida o con la sangre, esta fe que podrían llegar a desarrollar. Sin embargo, con el momento en el que todo el mundo pasa a ser oficialmente cristiano, o gran parte del mundo pasa a ser oficialmente cristiano, entonces se descubre que el espíritu se viene abajo. San Benito, ante ese contexto, comienza a generar lo que serán claustros físicos y comienza a fundar ciertas, como le llaman de pronto, ciudades o ciudadelas, para poder generar una vida que pueda ser espiritual en base a la respuesta a la vida cristiana.
Podríamos decir que entonces el contexto positivo es que la institución descubre que no basta con ser algo de nombre, sino que tiene que estar lleno de un espíritu. Y comienza entonces San Benito. Pero podríamos decir que contrariamente se pierde el testimonio de los mártires. Aquellos que podían llegar a entregar incluso la vida como una forma radical, desaparecen. Ya no existe el martirio y entonces ya no existe como ese impulso espiritual o ese testimonio de las personas para poder tener esta respuesta o este impulso a la vida cristiana. El contexto teológico, bueno, comienza a surgir lo que se va a llamar martirio blanco. El martirio blanco suena teológicamente bonito en cuanto que no hay sangre, por eso es blanco, pero en realidad podríamos decir que el martirio blanco es la capacidad que desarrolles para aguantar a tu hermano mientras no se muere o te mueres tú. Y entonces, ese es el martirio blanco, porque resulta que ya no necesitamos derramar nuestra sangre, sino derramar pues nuestra bilis, nuestra paciencia, nuestro ímpetu o impulso para poder soportar al otro. Y de ese amalgamar, porque para San Benito les voy a platicar que incluso llega en un momento en que hay una parte de una regla, había muchas reglas. Una regla dice que si el monje escupe y cae 1 metro a una vara del altar, hay que pegarle unos latigazos. O sea que si cae a menos de 1 metro, no pasa nada. Quiere decir que escupían. En las capillas escupían, porque eran bárbaros. O de pronto en la regla se dice, no se maten. O sea, quiere decir que algunos sí se llegaron a matar. Se trata entonces de que en realidad, teológicamente hablando, San Benito descubre, ya sabemos que ya existían los monjes ermitaños, pero San Benito comienza a fundar lo que será, o bueno, no es que comience porque ya San Pacomio lo tenía, pero es la importancia de dar el boom de lo que será la vida cenobítica, la vida en comunidades, y que entonces necesita el martirio blanco como un contexto teológico. También se establece 2 formas. En teoría, bueno, la gente nos conoce, el lema de la orden lo conocen como ora et labora, pero en realidad el lema de la orden es pax, paz. Ora et labora es como la forma en la que San Benito va a organizar la vida. De tal modo que se estableció lo que en algún momento fue una ruptura, la oración para relacionarse con Dios y el trabajo para relacionarse con los hombres. De tal modo que los monasterios, la gran crisis que representa la época feudal en la iglesia como una forma de ostentar, lo vemos marcado, ¿no?, en la obra de Humberto Eco, donde la crisis del monasterio benedictino, donde llega un franciscano y un dominico para tratar de quitarle las ideas tan aferradas, porque en ese momento los nuevos, los innovadores, eran los dominicos y los franciscanos, y los benedictinos pues pertenecíamos en ese sentido a la tradición un poco cerrada y de esa forma. Incluso si alguien quería llegar a conocer o pertenecer a la cultura, no había de otro, tenía que entrar al monasterio. De tal modo que si hacía falta un organista en un monasterio y había un buen organista por ahí, sencillamente pásele, usted se queda aquí, porque nos hace falta un organista. Esa era la forma, porque en realidad es como si fuera, el monasterio se llegó a fundar como si fuera palacio municipal, central de correos, todo lo que tuviera de avanzada se funda ahí. Por eso hoy algunos logros que se presentan, ciudades como Mónaco, que quiere decir monje, o ciudades como Múnich, que quiere decir monje, significa que se fueron dando en torno a un monasterio que fue creciendo en su poder espiritual, económico. Una de las reacciones y de las críticas cuando se dan las órdenes mendicantes será eso, el establecimiento de la pobreza como un rasgo espiritual o no, porque los benedictinos, aunque después nos enseñan cómo se funda, los benedictinos no hacemos votos de pobreza, obediencia y castidad, sino hacemos 3 votos, sí lo somos, tranquilos, ¿no?
Se trata de nosotros generar, los 3 votos que hacemos es conversión de costumbres, donde se incluye la castidad en la explicación que se da. La conversión de costumbres, ¿por qué? Porque llegas a vivir un lugar donde tus hermanos ya no son de sangre, son de fe, y tienes que cambiar tus costumbres para la aceptación. Un poco es el voto para tener participación en el martirio blanco. Tenemos lo que es la estabilidad, porque en realidad en los monasterios, por eso hasta la fecha nos manejamos como autónomos. Aunque pertenecemos a la Confederación Benedictina, cada monasterio es independiente. Y esa es la forma en la que nos vamos a regir. Es nuestra fortaleza y al mismo tiempo es nuestra debilidad, el que seamos autónomos. Y entonces tenemos conversión de costumbres, estabilidad y obediencia. Son los 3 votos que vamos a realizar, y que incluso entre nosotros está muy penado algunas costumbres. Rasgos de esto: si alguien de nosotros piadosamente se quiere colgar un rosario, lo vemos, lo rechazamos. Si alguien de nosotros se quiere poner un anillo, aunque sea un decenario, o se quiere poner una cruz, lo rechazamos. ¿Por qué? Porque solo el abad puede traer cruz y solo el abad puede usar anillo. Los demás ninguno. Y es una forma en la que va representando. Nuestra vestimenta, la cogulla que usamos encima del hábito para las solemnidades, como el día de hoy de San José, significa el punto de estabilidad. Y los monasterios construían incluso dentro del mismo territorio lo que son los cementerios, los panteones. Hoy nosotros tenemos nuestro cementerio ahí, incluso pues ya tenemos que agrandarlo porque ya hay 22 y necesitamos cupo para los que seguimos, ¿no? Se trata entonces de generar ese punto de choque, porque la muerte, el pensar que la muerte es hacia donde vamos y lo que vamos a hacer mientras, es un punto teológico de los benedictinos. San Benito, para la obediencia, nos dice: tenga siempre presente la muerte. Sepa que esa grandeza que usted puede sentir, en realidad se va a terminar con la muerte. Y la muerte puede llegar en cualquier momento y termina la grandeza. Se trata pues entonces de que San Benito busca la estabilidad como una fuente de riqueza. No se trata de que, como le pasa hoy a muchos jóvenes, o le pasa a muchas familias, que de pronto añoran con irse a vivir a Inglaterra o a Francia, lugares así, cuando en realidad lo que San Benito propone es: el lugar en el que tú vives tienes que engrandecerlo. El lugar en donde tú estás, tú te encargas de que ese lugar se vuelva importante, y para eso haces un voto: la estabilidad. Yo he de quedarme aquí para vivir y para morir haciendo el bien en este lugar. Una estabilidad. Sin embargo, hoy tenemos una congregación de monjes que tienen como base la misión. Entonces uno dice: ¿cómo estabilidad con misión? Les platico que en realidad no existe el ora et labora como una fuente de benedictina, pero no existe un trabajo propiamente de los monjes. Hoy tenemos monjes que se dedican a hacer cerveza. En Alemania ellos producen la cerveza, y esa cerveza, incluso la cerveza se llama Kloster, así se llama la cerveza. El monasterio se llama Etal, y eso es lo que turísticamente es lo que hacen, porque por tradición lo estuvieron haciendo mucho tiempo. Algunos dicen, no sé si sea mito o realidad, el fundador de la congregación nuestra, Bonifacio Wimmer, dicen que uno de sus factores para no poder canonizarlo es eso, el que fabricaban cerveza los monjes. Claro, si lo entendemos en un país de alcohólicos, pues está mal. Pero si lo entienden desde un país como Alemania, pues a lo mejor para ellos es como el tepache para nosotros, ¿no? Una bebida como nacional. Les platico el ejemplo de nuestro monasterio. Nosotros nos llamamos, somos de la congregación americano-casinense. Americano porque venimos de América, pero de Montecassino de pronto se funda hacia Alemania. Y resulta que en Alemania, ya saben que en muchas épocas a Estados Unidos pues fueron emigrando personas de diferentes partes de Europa. Y en el norte de Europa descubren que llegan y hay puritanos y protestantes, pero no hay católicos. Y entonces escriben una carta a los monjes donde les dicen: no hay escuelas y no hay parroquias católicas. Entonces Bonifacio Wimmer dice: vamos a fundar unos monasterios allá que fungen como parroquias, y comienzan a fundar colegios. Nuestra congregación por eso tiene colegios,
porque dan una respuesta a lo que sucedió en aquel momento en Estados Unidos. Y en México resulta que la crisis fue de un laico escandalizado que sabía que cerca de la Basílica de Guadalupe había un colegio que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba antes, pero el colegio no era de católicos, y en la mentalidad de la década de los 40, si no era de católicos, era de protestantes. Entonces el señor había estudiado con los benedictinos y mandó una carta y dijo, yo compro el colegio. Es más, lo compró antes de avisar y dijo, ahí está el colegio, vengan a trabajarlo. Pero pues no es así nada más de vengan, sino tuvo que hacer peticiones y siempre se las rechazaron. Y hay un momento en que con un seudónimo resulta que la esposa de dijo, no te apures, son monjes, y escribió una carta, no dudes, envía a tus hijos a estas tierras, yo los protegeré y los cuidaré. Firma Virgen de Guadalupe. Manda el telegrama y entonces presentan el telegrama en el capítulo de la Abadía de San Juan en Minnesota y dicen que se vayan. Así es la historia, ¿eh? Y en realidad el colegio se llama Colegio Tepeyac de Linda Vista, que hoy no pertenece a nosotros, porque llegó el momento en que dijeron tienen que fundar un monasterio y el colegio. Y entonces por eso fuimos a dar a Cuautitlán Izcalli. Estamos allá en Cuautitlán Izcalli y entonces se comienza a responder. Incluso ya pasamos cambios, primero pertenecíamos a la diócesis de Tlalnepantla, después a la de Cuautitlán, hoy pertenecemos a la de Izcalli, supongo que será el último cambio porque somos vecinos literal de lo que será la catedral. Las crisis a las que entonces se van respondiendo, originalmente San Benito responde a cuando la barbarie pone en jaque la institución. La institución del Imperio Romano se puso en jaque por la barbarie. Y hay muchas anécdotas de San Benito de cuando los bárbaros entraron al monasterio y entonces San Benito hace la propuesta. Si tu hijo es bárbaro, si tu hijo es pobre, ¿cómo tiene que hacerse la ofrenda? Incluso habla de que al niño se le envuelva la mano en el mantel del altar, se le envuelve la mano y hacen la ofrenda de su hijo. Y así es como entran. No había diferencia y tenía que comenzar a leer todos, es una obligación. Pero si hay alguno, dice San Benito, si hay alguno que sea perezoso y no quiera leer el domingo, entonces póngale a hacer un trabajo manual, pero que no exista nada. Por eso nosotros de pronto cuesta trabajo el desarrollar el estudio, porque algunos, el arraigo que quieren tener al monasterio, pues no es tan fácil como pertenecer a este tipo de comunidades como ustedes, que tienen inserción de forma social. San Benito pide y quiere que nosotros seamos un testimonio de estabilidad en la fe, de estabilidad en la comunidad y al mismo tiempo una estabilidad de respuesta ante la Iglesia. Los riesgos que tenemos como comunidad o como fundaciones, enclaustrar el bienestar. Ese es uno de los riesgos que llevamos como orden, enclaustrar el bienestar. Nuestro territorio, el terreno que se consiguió hace muchos años, que fue muy barato para ese tiempo, hoy consta de 142 hectáreas. No dejamos de ser medievales entonces. 142 hectáreas, dentro de esas hectáreas está el seminario diocesano, está la sede SEM, están los hermanos capuchinos, las hermanas capuchinas, el Instituto Santa Verónica, la Casa Federal de Dominicas, están las hermanas de la Sagrada Familia, está el colegio, está el monasterio. Y todavía hay terrenos, por si quiere alguno ir para allá. Se trata entonces de que se funde como una pequeña ciudad y somos un condominio de puros religiosos. Y entonces el riesgo es de que de pronto, a la hora de que se fue urbanizando todo alrededor, se tuvo que construir la barda. Se construye la barda y entonces la condición que nos puso el municipio para darnos permiso de hacer la barda era pavimentar una calle para afuera, una calle todo alrededor. Eso es muchísimo. Y la gente se enojó mucho con nosotros porque no pavimentamos todas las colonias de alrededor. Y entonces hoy existe entre las personas que los benedictinos somos para los ricos y los franciscanos, los frailes conventuales que están ahí, son para los pobres. A eso tenemos que de pronto nosotros ir respondiendo, a esa forma en la que nos pueden llegar a mirar.
Nuestra zona no tiene agua. Nuestros padres, los fundadores del monasterio, como buenos americanos agrícolas, llegaron y montaron pozo. Y entonces nunca nos hemos quedado sin agua. El cementerio, están prohibidos en México los cementerios privados. Bueno, pero lo tenemos. ¿Me explico? Lo que quiero decir es que vamos respondiendo a ciertas crisis, a ciertas dificultades. Hoy para nosotros, incluso para la promoción vocacional, existen los antiguos que dicen no hay que hacer promoción vocacional. Si Dios quiere que sigamos, tendrán que llegar. Y habrá quien dice, pero al menos hay que darnos a conocer. Todos los que estamos en el monasterio, yo creo que somos 22 actualmente. De los 22, quizás 5 habrán llegado directamente. Todos los demás llegamos de rebote. O fuimos primero en un seminario, o estuvimos en otra casa religiosa, y después conocimos a los benedictinos y llegamos ahí. Mi experiencia fue, yo descubrí en el diocesano que yo no quería ser un cura diocesano, pero también descubría que tenía yo el mal del jamaicón. Es decir, yo no quería que me anduvieran cambiando de aquí para allá y ahora te vas a tal país y a tal ciudad. Dije, para vivir, cualquier lado, para conocer cualquier parte del mundo, pero para morirme, solamente en Cuautitlán Izcalli. Y entonces, fue una opción que conozco a los benedictinos y descubro que tienen el voto de estabilidad, que dije, se los firmo. Hoy en día, admiro a las personas que dejan sus países, pero nunca seguiría sus pasos. Porque yo nací en este país y es el que me toca engrandecer. Les está hablando alguien que no sé si por la espiritualidad o porque me la puse en el techo, me la puse en los pies, pero así es como muchos de nosotros pensamos y sentimos. Admiramos a los que se vinieron como fundadores. La forma de crecer de un monasterio es que para salir necesitamos 12 monjes que se tengan que ir a fundar a otro lugar. En algún momento se tuvo el colegio de Poza Rica, que los petroleros, también se llama Colegio Tepeyac, que los petroleros pidieron. Y hoy el colegio Tepeyac de Poza Rica existe, pero tampoco es nuestro. A veces se piensa que nosotros podríamos fundar colegios como se pueden fundar en algunas comunidades, pero nosotros creemos que cada colegio debe tener en su base una comunidad. Y nosotros no somos una comunidad tan grande para poder fundarlo así. Crisis, institución contra barbarie. ¿Podríamos decir que hoy hay fermento en México? Sí. Podríamos pensar que hoy estamos en un momento en que la barbarie parece que destruye la institución. Y podríamos entonces buscar, planear, ser testimonio. Se trata entonces de que al final, como las formas de pensamiento, que hoy existen pensamientos modernos, medievales, posmodernos, y cohabitamos en la misma época, creo yo que también tenemos derecho a cohabitar como una espiritualidad que surgió hace muchísimo tiempo, pero que tiene que ir respondiendo a ciertas crisis. San Benito, que incluso nos explican a nosotros, no sabemos cómo se llamó, por eso le llamamos San Bendito, porque no sabemos cuál es su nombre. Existen incluso teorías sobre la regla, cuál escribió, si le escribió él, si no le escribió. Incluso existen hoy diferentes tumbas de San Benito o cuerpos de San Benito. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos bombardearon Montecassino, pensando que los alemanes estaban ahí metidos. Y los alemanes les fueron a decir a los monjes, sálganse, porque los gringos van a bombardearlos, pensando que estamos ahí. Y gracias a eso se salvaron. Después parece que decían que si se habían destruido los cuerpos o no los cuerpos, que si están en Francia. Entonces nos van enseñando cómo la tradición de saberse, alguien como San Benito es saberse bendito, por la vocación y por la forma de vida a la que Dios nos llama. Generalmente, algo que entre nosotros, yo sé que es común que se puede decir fray o frailes, y a nosotros pues comúnmente nos enseñan a no decir frailes. Tenemos uno que es muy famoso, que es el Padre Gabriel, pero todo el mundo lo conoce por fray. Incluso nosotros cuando dicen, oye, ¿has visto a fray? Ya sabemos que es él, es el único fray en medio de nosotros. Ninguno de los demás nos llamamos fray, nos llamamos hermano, o incluso los americanos cuando llegan ellos dicen brothers, y dicen no, aquí se escucha un poco naco, pero ellos brothers.
Se trata pues entonces de un testimonio. El principal apostolado sería la comunidad. Decía un padre muy santo, al más santo que yo he conocido del monasterio, decía: un monasterio es un lugar donde vivimos personas a las que Dios ha juntado y que por milagro no nos matamos. Nosotros venimos de una familia de americanos y españoles que nos han fundado. Paz y bien. Ay, mamá, está. Perdón. Extra. ¿Este? Ok. Pues mejor. Es el saludo tradicional franciscano de paz y bien, desear la paz y el bien a todos. Siguiendo o tratando de seguir cronológicamente esto que nos ha compartido, voy a tratar de hacer lo mismo de una manera breve para ir hilando, por así decirlo, estas diferentes etapas por las cuales va pasando la vida religiosa, una de las cuales es precisamente la aparición de las órdenes mendicantes. La vida religiosa, como todos nosotros lo sabemos y como toda forma de vida cristiana, tiene su origen en Jesús de Nazaret, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. Lo que algunos autores precisamente ya de la Edad Media, de estos fundadores, dicen: seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y tal como ha quedado consignada en el Evangelio. Esta vida religiosa, pues, para todos nosotros, indudablemente, tiene su origen en Jesús, no porque Él la haya fundado, ¿verdad? No porque haya fundado estas, no, sino porque Él es el punto central de referencia para todo tipo de vida cristiano. Pero históricamente la vida religiosa surge, como ya nos compartían, en un contexto social, político, económico, cultural muy preciso, que nosotros conocemos, y también para responder a unas situaciones muy peculiares, muy concretas. Pero esa respuesta, desde luego, no es una respuesta estática, coyuntural, nada más se respondió a este año y se acabó. No. Por ser obra del Espíritu, es una respuesta que perdura, que hay que ir revisando cómo se va respondiendo. Fue así, pues, rápidamente como surgió el monacato, sí, la primera forma de vida religiosa que nosotros tenemos en la Iglesia, con sus antecedentes en aquellos ascetas, aquellas vírgenes y aquellos anacoretas de los desiertos de Egipto y de Siria. Y como ya nos compartían también, esto se incrementó sobre todo después del llamado Edicto de Milán y de que Teodosio I en el 389 ya declara oficial el cristianismo como la religión del imperio. El monacato, como todos sabemos, nació en Oriente, pasó después por el Mediterráneo del Norte hacia Occidente, no exclusivamente, pero sí principalmente de Juan Casiano y del obispo Martín, el obispo de Tours, quien fundó algún grupo de ermitaños cerca de Poitiers, de donde se extendió por centro y norte de lo que era la Galia, la Francia. De ahí se propagó a las regiones del norte, las regiones célticas de las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda. Allí se distinguió por su austeridad. Con todo, la característica más importante de ese monacato celta, que habrá que tener en cuenta porque ya hubo aquí alguna mención, no fue su rigorismo, sino lo que ellos llamaron en ese tiempo la peregrinatio, es decir, la peregrinación, el ir como misioneros. Y uno dice, bueno, monjes y misioneros, bueno, aquí tenemos algunos antecedentes, ¿sí? Que son precisamente estos monjes celtas, irlandeses, que van a los países y van llevando tanto la fe cristiana como también el monacato. De estos tal vez el que más conocemos nosotros, porque lo hemos oído varias veces, es San Columbano. Pero son estos monjes itinerantes, monjes que van fundando, monjes que tienen también este espíritu, sí, de una cierta estabilidad, pero la peregrinación es parte importante de la vida de estos monjes. Fue así que estos monjes van a llegar a Europa Central. Estoy haciendo un recorrido rapidísimo, ¿sí? Donde, sobre todo en Italia, comienzan a fundarse pequeñas ermitas, monasterios muy sencillos, muy simples,
que comienzan a multiplicarse. Pero estos no tienen una organización tal cual, no tienen tampoco una persona destacadísima como su fundador o como su abad. Tampoco tienen todavía una reglamentación, como ya nos explicaban ahora, fija. Se guían por toda una serie de reglas que vienen, algunas de ellas del Oriente. Fue precisamente el ambiente donde vivió San Benito, el bendito santo, ¿verdad? En monasterios de allí del Subiaco, hasta que después él hace esta regla y es reconocido como una de las grandes figuras. Bien, pero como sucede siempre, todo movimiento, independientemente de ser religioso o no, se lanza, ¿verdad?, su despegue, llega a su culmen y después comienza el pique. Es en todos los movimientos, no solamente en los religiosos, todo movimiento. Bueno, eso fue lo que pasó también con el monacato, ¿sí? Tiene su culmen, pero después viene su época de declive. Y se comienza entonces la reforma de este monacato, ¿sí? Este monacato comienza su reforma, precisamente todos lo sabemos también en Cluny, ¿verdad? Esta abadía de donde se extiende, después, en los años después, décadas después, también en Citeaux, ahí mismo en Francia, los cistercienses continúan con esta reforma del monacato benedictino. Y algo, a esto quería llegar, que hay esta unión, por así decirlo, entre lo que es el monacato y después las órdenes mendicantes, van a ser precisamente lo que nosotros conocemos como canónigos regulares, ¿sí? Son sacerdotes, pero al mismo tiempo también tratan de llevar una vida en común. Entonces es un poquito, digamos, el eslabón, ¿sí? Que no surgen así de la nada. No, es precisamente también producto de este periodo de reforma en el cual ya se había comenzado con los monjes y que va a culminar con los mendicantes. Ahora bien, rapidísimamente también, el contexto en el que surgen, porque esto es importante para poder entender el surgimiento de cualquier movimiento, en este caso de las órdenes mendicantes. Para entender mejor este surgimiento de los mendicantes hay que tener en cuenta, pues, no solo el contexto socio-religioso, que es el que interesaría, no, también el político, económico y cultural, en el que los cristianos de la segunda mitad del siglo XII y primera del XIII van a vivir. Bueno, en este periodo se da toda una serie de cambios, ¿sí?, que están anunciando ya una época diferente. Han pasado ya 12 siglos en la Iglesia. Se pasa de una sociedad estática, la famosa Stabilitas Loci de los hermanos benedictinos, ¿sí?, y rural, porque es todavía una sociedad rural, en la que todos los componentes de esa sociedad están justificados, incluso teológicamente, todo está justificado. Y se pasa a una sociedad urbana, pero movible, que quiere ser libre. Porque en esta sociedad estática, efectivamente, teológicamente, por ejemplo, las clases sociales, los que oran, todo el clero, los que combaten, ¿sí?, los nobles, porque son los que tienen el uso exclusivo de las armas, y los que trabajan, los demás, los pobres, ¿sí? Pero está justificado, es decir, así el Señor Dios lo estableció desde el principio, y así tiene que seguir. Y cuidadito con querer invertir ese orden, porque por allí va a surgir la Inquisición, ¿verdad?, para poner en orden a aquellos que quieren quebrantar este orden. Pero entonces llega el tiempo de que hay que cambiar esto también, esa estabilidad. Esta sociedad que ahora no es estable, estática, mejor dicho, ahora hay que darle también otro tipo de religiosos. Es la sociedad, pues, feudal, en la que surgen las órdenes mendicantes, y allí todo estaba perfectamente ordenado. ¿Por qué? Los mayores dominan a los menores, pero se ve como lo más normal. Los que gozan de privilegios protegen a los que nada tienen, pero esa protección, entre comillas, la pagan con un trabajo bastante fuerte, lo que nosotros conocemos como los famosos siervos de la gleba, ¿sí? Desde luego, se trata sobre todo de una sociedad cristiana, es la cristiandad medieval. Todo el mundo es cristiano, todos somos hermanos, pero hay hermanos a los que no se quiere mucho, los leprosos. Y hay hermanos también a los que hay que combatir, los herejes, y a veces aniquilar. Pero es esto, es una sociedad cristiana. Bueno, demográficamente, Europa también crece en estos siglos X y XI, lo que va a provocar también el éxodo, como sucede siempre, del campo hacia las ciudades. Si hay algo parecido con esta actualidad, en nada. Las ciudades que ya existían, pero también aquellas que están surgiendo, las famosas villas o los borgos. Hacia ellas van todas estas gentes del campo a estas nuevas ciudades,
¿Por qué? Porque allí precisamente es donde se está dando un nuevo desarrollo económico. Estos borgos son el centro administrativo no solamente en lo civil, sino también son ejes importantísimos de una nueva economía. Ya desde ese tiempo, ¿sí? Todo se maneja, o por lo menos gran parte central, es en base a la economía. Aquí también va a desempeñar un papel muy, muy importante estas nuevas villas, estos borgos. Esas villas, pues, quedaban libres ya de la jurisdicción de los señores feudales. Pero con esto, lo que se logró solamente fue cambiar de amos, por así decirlo, de no estar sujeto a un señor feudal único, sino que ahora son un grupo de potentados, de burgueses, que tratan también de obtener la libertad de los señores feudales, es decir, de la autoridad tradicional, el señor feudal laico, pero también el señor feudal obispo. Y este nuevo aspecto de la sociedad es el que hay que resaltar. Se iniciaba pues así también lo que en Europa y sobre todo en Italia se conoce como el movimiento comunal, es decir, estas ciudades que quieren ser libres, que ya no quieren depender ni del Papa ni del emperador, ¿no? Sino ellos mismos darse este régimen. Es decir, pues se está pasando de un régimen vertical, ya nos explicaba, ¿verdad? Es el abad que dispone, que hace, porque así pasaba en esos primitivos monasterios de Italia cuando comienza el monacato, ¿sí? El abad es el todopoderoso, porque aparte todavía no había ninguna reglamentación como tal. Pero aquí lo que nos interesa es, se pasa de entender el verticalismo ahora a lo horizontal. Precisamente aquí es donde tienen que ver mucho las órdenes mendicantes. ¿Por qué? Porque en este mundo ahora ya los protagonistas no van a ser los monasterios, que son los grandes centros de cultura. Y como ya nos explicaba, no solamente de cultura, ¿verdad? Llega lo del correo, llega lo de las bibliotecas, todo. En cambio ahora no. Los nuevos protagonistas, ¿quiénes son ahora? Son los comerciantes y los artesanos, pero sobre todo los comerciantes. Son los hombres del futuro, ¿sí? Sobre todo ellos. ¿Por qué? Porque son los que hacen que los productos circulen. Hay la importación y la exportación, y ellos son los que están al frente de todo aquello. Son ellos los nuevos ricos, los que claro amasan grandes fortunas, pero que también van a provocar el surgimiento ya desde el siglo XIII de esta clase muy especial que existe en todos los países, los banqueros. Desde entonces aparecen ya, ¿sí? Los incipientes banqueros. Son aquellos que tienen el dinero, que lo administran. El mundo, pues, que están viviendo los cristianos de ese tiempo, entre los cuales están ya algunos de los fundadores de las órdenes mendicantes, allí el dinero es lo más importante, lo es todo, se convierte casi en un dios, y quienes lo tienen poseen el poder, y no solo el económico, el social, el político, el cultural. Creo que no ha cambiado mucho la situación. Como sucede siempre, cuando las necesidades cotidianas, elementales, comer, vestir, tener donde vivir, quedan más o menos satisfechas, pues también surge la otra preocupación, la de la cultura. Siempre. Y esto es lo que va a suceder también en la Edad Media, en este siglo de los mendicantes. ¿Por qué? Porque en el mundo feudal no siempre sucedía así. Claro, tenemos grandes figuras en la Edad Media, de intelectuales, pero no es que crecieran como en árboles, serían muchísimos. ¿Por qué? Porque a los señores feudales les interesa más la espada que la pluma. La cultura se las dejan a los eclesiásticos, a los clérigos. Ellos son los encargados de este aspecto de la vida, ellos no. Pero el panorama ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora a los nuevos protagonistas les interesa más sus negocios, la actividad lucrativa, que las guerras, que las espadas. Entonces esto pide, hay que saber leer y escribir. Imagínense un comerciante que no sepa dar cambios, se acaba su negocio. Entonces les interesaba mucho. Entonces esto es lo que se va surgiendo, porque entonces va a haber este interés, se va a despertar este interés por la cultura también en este siglo, y aquí van a tener que ver también muchísimo las órdenes mendicantes. Porque hay datos curiosos. Por ejemplo, las primeras bibliotecas fuera de los monasterios que se van a llevar a cabo, claro, muy elementales, pero eran, por ejemplo, para los artesanos, ¿sí?
Aquellas cofradías tenían pequeñas, muy elementales bibliotecas, pero eran para sus afiliados. Entonces ya la cultura ya comienza a salir del monasterio. La referencia que nos hizo, acuérdense el nombre de la rosa, ¿verdad? El fraile que va cargando todos los libros, la cultura que se encerraba en los monasterios, que era inmensa, pero ahora no, ahora está saliendo. Y en esta efervescencia, por así llamarlo, intelectual, va creciendo hasta que a fines del siglo XII va a cristalizar en una nueva manera de pensar, más racional, más crítica. Ya no es nada más obedecer, ya no es más así está mandado, ya no tienes nada que hacer, ¿verdad? Todo está dispuesto, además, por Dios. Entonces, tú no tienes nada que cuestionar, tú simplemente tienes que acatar esto y nada más. Aquí no, ahora no. Sale de estos ámbitos y ahora comienza a surgir y a afianzarse este pensamiento más racional, más crítico. Que claro, después también están abriendo las puertas después a lo que es el laicismo, racionalismos y todos estos sismos de edad moderna que después vamos a tener, ¿no? Bien, con esto pues la cultura va a dejar de ser patrimonio exclusivo de los clérigos y paulatinamente los laicos van entrando también en este campo. Así pues que la sociedad que está surgiendo se va a encontrar ante nuevas exigencias, pero también son un gran reto para la Iglesia. Y a estos retos la Iglesia va a responder precisamente por medio de las órdenes mendicantes. Ahí es el panorama. Así surgen, esto es como está, religiosa, política, social, económicamente. ¿Qué es lo que hacen los mendicantes entonces ahora? Surgen en este ambiente. Bien, esta nueva organización social pues que hay pedía también el surgimiento de una nueva forma de vida religiosa que respondiera a estos nuevos retos, sobre todo esta movilidad. Ya no hay esa estabilidad, entonces hay que responder a esto porque además es una respuesta que se está pidiendo. El monasterio feudal reflejaba en su estructura interna incluso el sistema autoritario. Las formas organizativas de las órdenes mendicantes se van a parecer más a esta organización horizontal de los municipios y de los gremios, que en este tiempo es precisamente cuando crecen más. Es el tiempo de las cofradías. Pero aquí ya la organización no es estrictamente vertical. Aquí ya es más lo horizontal. Los mendicantes pues se van a colocar en el plano de las masas pobres de las grandes ciudades de ese tiempo. Responden más directamente a los problemas que se plantean en este tiempo, o que ya plantea lo que podríamos llamar el incipiente proletariado urbano. Porque como en todas las ciudades desde entonces, no es solamente del siglo XX y XXI, todas las grandes ciudades de la antigüedad siempre hay esta franja donde están los miserables, donde están los pobres entre los pobres. Siempre, todas las ciudades las tenían también. Así que estos mendicantes pues tratan de estar con este tipo de gente. Los burgueses y los proletarios que ellos mismos habían creado necesitan también directores espirituales. Se trata todavía de una sociedad cristiana. Entonces, tiene que haber alguien que esté a ellos para acompañarles. Por eso los mendicantes no construyen sus conventos en la soledad de los campos, como comenzaban algunos monasterios, sino en las ciudades. Sí, porque ahí es donde están los que trabajan, los que hacen la vida de la ciudad, ahí están. Hay que estar ahí con ellos. La figura religiosa pues de este periodo ya no es el hombre que huye a la soledad de los desiertos o que se oculta por allá entre los bosques haciendo penitencia, no, es el fraile que está cercano, el que todos lo sienten hermano, al que se encuentra día a día en la calle, en las plazas, mezclado con la problemática de la gente ordinaria. Los mendicantes pues van a configurar de algún modo ese país urbano y lo van a configurar de tal manera que en algunas ocasiones la mayor o menor presencia de mendicantes en una ciudad significaba también el mayor o menor esplendor económico y también religioso de la ciudad, porque influían mucho también en esto. Así pues que la inserción de los mendicantes en los centros urbanos no se dio tampoco, hay que tenerlo muy en cuenta, desde los orígenes, cuando el elemento laical en algunas de las órdenes era el que predominaba sobre el clerical. Esto vale sobre todo en el caso de las dos órdenes más conocidas, digamos, los franciscanos y dominicos. ¿Por qué? Porque así va estas cosas. Por otro lado, ¿qué más podemos hacer un poquito ya para esto?
que esta inserción pues, de los mendicantes en los centros urbanos va a traer también la cultura. Mejor dicho, no la va a traer, la va a reforzar, la va a hacer que llegue a los más. Sobre todo cuando ya los mendicantes pueden entrar en las universidades. ¿Por qué? Porque en alguna ciudad que se fundaba algún convento, generalmente siempre, sobre todo nuestros hermanos dominicos, era también un centro de estudios, que después va a crecer e incluso algunos van a llegar a ser grandes centros importantes de estudio. Entonces, en pocas palabras, los mendicantes responden a esta situación de más movilidad, hay que estar con la gente, no te puedes estar estático, hay que estar con ellos, acompañarles en su caminar como cristianos, y ha sido de una manera muy general lo que hacen los hermanos mendicantes, principalmente dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, siervos de María, todos los demás que hay en este tiempo. Aparece. Bueno. Vamos, 3. Vamos. Quiero presentarles las congregaciones misioneras del siglo XIX a partir del contexto histórico, social, religioso. Para eso tenemos que remontarnos algunos siglos antes. Y empezamos con la Reforma Luterana. Ya nos acaban de decir cómo el capitalismo nace más bien en su forma comercial. Y efectivamente este nuevo modo productivo está exigiendo, hay que crear un nuevo sujeto histórico, que sería la burguesía liberal, y con su propia ideología religiosa que lo expresase. Quisiera mencionar simplemente el estudio que ya conocen de Max Weber, la relación entre la ética protestante y el espíritu capitalista, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay que ver que el siglo, en ese tiempo, un poco atrás, ya nos acaban de decir, los movimientos del siglo, ya desde el siglo XVI, un poco antes, habían surgido muchos movimientos opositores a la mundanización y riqueza de la Iglesia, pretendiendo volver al cristianismo primitivo. Muchos de estos movimientos, ante ellos, la Iglesia puede reaccionar de dos formas. O los declaran herejes o los hacen santos. Los copan o los excluyen, ¿verdad? Los cátaros, los franciscanos. Entre Pedro Abad y Francisco de Asís no hay demasiadas diferencias. Uno es declarado hereje y otro es canonizado. Y se vuelve congregación religiosa. Bien, pues, sin embargo, la reforma de Martín Lutero fue la que golpeó más fuertemente en esta iglesia, concretamente a las órdenes religiosas. Ante eso disminuyó mucho el número de religiosos, muchos fueron expulsados y solo sobrevivieron en los países católicos: Francia, España, Italia, Polonia, Irlanda. Ven ustedes el color naranja, ¿no? Es los lugares tradicionalmente de cristiandad, de catolicidad, ¿verdad? Fuera de eso, todo el mundo era protestante. En el siglo XVIII, el siglo llamado de las luces, entra una nueva epistemología, una nueva forma de pensamiento crítico, científico, precisamente originado en los monasterios, pero que se iba abriendo camino. Ahora eran los nobles llamados ilustrados, la luz contra el oscurantismo medieval, ¿no? Los que llevaban este nuevo espíritu. Se requería pues un pensamiento libre, sin censuras eclesiásticas. Muchas veces los científicos tenían que encriptar sus descubrimientos en las formas de la esoteria, y por ejemplo ahí tenemos los masones, ¿verdad? Y ese mismo espíritu
se preparaba a la naciente industria capitalista. Veo cómo va perfilándose esa nueva mentalidad. Entonces, las órdenes habían ido acumulando muchas propiedades. En Francia, por ejemplo, había unos 1000 monasterios. Y claro, había disminuido mucho el número de religiosos, pero las propiedades las tenían. De manera que había comunidades muy reducidas en esos monasterios, muy pocos. Y como había muchas riquezas, pues lo que siempre pasa, los religiosos han ido perdiendo su aureola de santidad y ahora se les veía como casta aparte en su riqueza y poder. Comodinos, no cuesta demasiado trabajo, un poco de trabajo en el campo, ya se tiene asegurada la vida, lejos del pueblo, separados del pueblo. Entonces, eso mismo se revela en las caricaturas de aquella época, que se veía a los religiosos como sobre el pueblo, ¿no? Junto con los nobles. La Revolución Francesa puso todo a cambiar completamente de una forma radical todo eso. Se gestó en la Revolución el racionalismo, la fe y la práctica religiosa se debilitaban y el pueblo se desapegaba de los religiosos. El racionalismo incluso llegó en forma simbólica a ser la divinización de la diosa razón en uno de los episodios de la Revolución Francesa, ¿verdad? Era la razón contra el dogma, ¿no? La luz contra el oscurantismo medieval. Ese espíritu de Francia se extendió por España, Austria e Italia, que eran los países tradicionalmente católicos. Ahora ya el populacho de la Revolución Francesa decapitó a algunos jerarcas, nobles, pero también abades. Y los monasterios fueron saqueados, se enajenaron sus bienes, muchos religiosos fueron expulsados. En fin, fue un golpe muy fuerte a los institutos religiosos. Los que fueron expulsados o los que se autoexiliaron establecieron sus institutos donde llegaban, no con una forma así de transición mientras esto pasa, sino ya veían un deseo de permanencia. Ya se empezaron a preocupar por el lugar donde llegaban y esto les permitió expandirse. Y realmente hubo una expansión bastante impactante, aunque hubo pocas fundaciones novedosas, poca creatividad. Más bien se acomodaban a cualquiera de estos tres modelos: los jesuitas, los clérigos regulares o los franciscanos. Era más o menos era lo que preponían a fines del siglo XVIII. Entonces, en el siglo XIX, que es el siglo que se me pidió desarrollar, ya en la derrota del Imperio Napoleónico sucedió algo importante. Los reyes de Rusia, ortodoxo, de Prusia, luterano, y Austria, católica, formaron la Santa Alianza, ahí está el Congreso de Viena, creyéndose reyes por designio divino, ¿no? Y había que restaurar la monarquía, que ya la Revolución Francesa y todos estos movimientos la habían derrocado, en contra de los principios revolucionarios democráticos, o sea, dar marcha atrás. Y al mismo tiempo, estos tres reyes más o menos se reparten su influencia en varios territorios, aquí en España, Italia y Austria, ¿no? Aquí tenemos de izquierda a derecha. A ver, bueno, vean ustedes, el rey de Prusia, el rey de Austria, el rey de Rusia, el rey de Suecia y el rey de Nápoles. Y está con Napoleón III y su hijo, y abajo está Talleyrand con el retrato de Luis XVIII, que va a entronizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama la restauración. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Y algo importante
A ver, ¿qué pasó? Bueno. ¿Se acabó la pila? A ver. Se acabó la pila, yo creo. Se acabó la pila. Yo creo que sí. Bien. Estos monarcas les convenía ser más tolerantes con la iglesia. Ya se acuerdan que antes eran los nobles ilustrados, que eran más críticos, que eran los que llevaban un poquito el racionalismo. Pero como se trataba de restaurar el antiguo régimen, necesitaban de la alianza trono y altar, ¿no? Y eso fue lo que permitió una recuperación. La iglesia lamentablemente apoya la restauración. Y pues no le duró mucho tiempo, porque en 1848 se dieron motines en varios países, Francia, España, Austria, Italia, que derrocaron nuevamente a la monarquía y restauraron la república. Entonces hubo mucha indignación con la iglesia, puesto que había colaborado para dar marcha atrás y para la restauración, y pagó la iglesia su precio, siendo perseguido por una ola anticlerical popular, que incluso duró pues, hasta a principios del siglo XIX, del siglo XX. ¿Sí? En la primera mitad del siglo XIX, la vida religiosa quedó desmantelada o muy golpeada. La ola secularizadora y la descristianización masónica inundaba las ciudades e incluso llegaba a las aldeas. Sobre todo, repito esto, en los países de tradición católica. No es extraño entonces que muchas de las fundaciones, de las congregaciones religiosas de este tiempo, o bien se reestructuran las antiguas órdenes, o se fundan otras, cuando ya parecía que a fines del siglo XVIII que la vida religiosa se iba a extinguir. Y esto no solo por las persecuciones, sino internamente por su instalación, su mediocridad en la que estaban cayendo. Pues entonces empieza un resurgimiento, ¿verdad? Se suprimen ciertamente o desaparecen muchos institutos y hay una considerable baja de sus miembros. Por ejemplo, si se consideraba 300.000 religiosos un par de siglos antes, ahora habían bajado hasta 75.000. Fue un fuerte golpe. Pero quedaban algunas minorías, y a partir de esas minorías, a principios del siglo XIX, se reestructuran, tal vez fuera del lugar en que fueron fundados, porque por la persecución había tenido que salir, y entonces fuera empieza un trabajo de recuperación. Al resurgir los nacionalismos, recuerden que el siglo XIX es un siglo en que surgen los estados nacionales, que curiosamente en América Latina muchos se dieron antes que en muchos países europeos, y afecta a las congregaciones, impidiendo su inculturación. No es extraño que muchas congregaciones femeninas o masculinas, francesas, se imponen el francés, o italianas imponen el italiano, ¿no? Es impronta un poco de ese siglo. O en España también, nosotros nos hasta obligados a pronunciar con la Z, ¿no? Y ya antes se habían fundado algunas congregaciones laicales. Esto es interesante. Para fines específicos, a resolver problemas concretos, la salud o la educación, eran congregaciones laicales, porque si se permitía, como a veces pasaba antes en los mismos monasterios, que entraran algunos sacerdotes, la orientación de la Santa Sede entonces, y todavía hasta ahora, es que los laicos no pueden ser superiores, deben ser congregaciones mixtas, no tienen que ser sacerdotes los superiores. Todavía ahorita se está tratando de revisar eso, pero efectivamente por eso, para evitarlo, no se admiten
sacerdotes. Aquí tenemos en el campo femenino a Ana María Llanos, que se dedica también a la educación. Se les permite precisamente eso que no está tan directamente relacionado con el culto, y son problemas sociales: la educación, la salud, los hermanos de las escuelas cristianas, los maristas, el Riñón de Montfort, ¿verdad? Y estos tienen un rápido crecimiento. Todas las órdenes antiguas también. Al salir de su lugar de fundación, crecieron rápidamente y se notan necesidades religiosas en los nuevos lugares. Ejemplos: los redentoristas. El rey de Nápoles les había prohibido salir de su territorio. Un fraile se escapa y reestructura la congregación. Los lasallistas, en 1803 tienen una casa, en 1822 43 casas, y en 1875 1213 casas. Fíjense el crecimiento tan fuerte, ¿no? Los pasionistas, fundados en Italia en 1720 por San Pablo de la Cruz, hacia 1850 Johannes Andreas Pope las difunda desde Inglaterra. Los jesuitas en el siglo XVI habían tenido 23.000 miembros. En 1814 se quedaron en Prusia 600, y en 1900 ya eran 15.000. ¿Sí? Los de La Salle se habían quedado en la Casa de León, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo viene en la primera mitad del siglo XIX un crecimiento muy espectacular en antiguas congregaciones que habían sido fundadas antes, y nuevas congregaciones surgen para responder pues ese mismo ambiente de secularización liberal, concretamente en los países del sur de Europa, ¿verdad? La segunda mitad del siglo XIX resurge con gran vitalidad, ¿no? Y se propone frenar esa ola secularizadora mediante una forma, por ejemplo, las misiones populares, que estuvieron los pasionistas, los redentoristas, los claretianos. Trataban de frenar esa ola. No sé, aquí Alejandro me corregirá. Yo pienso que a lo mejor Arnold Janssen, siendo él alemán, o sí, ¿verdad? Allá pues la secularización ya veía que era irreversible. Entonces opta más bien por evangelizar la nueva cultura en gestación. En dos actitudes: en el sur de Europa había que contener, pues no se podía, ya estaba, eso era irreversible también, ¿verdad? Pero se expanden estas congregaciones en el occidente, sobre todo en los países cristianos, incluso ya en América Latina, ¿ya? Pero ese es su campo de acción. La vida religiosa está occidentalizada fundamentalmente, aunque algunos institutos descubren su vocación misionera hacia nuevos territorios aún no cristianizados. Todavía por esa tesis de la teología de entonces, extra ecclesia nulla salus, ya los descubrimientos, ya habían los viajes, habían puesto en relieve en Europa que además de los europeos existían otros mortales, ¿verdad? Y que pues esas mismas culturas tenían que ser también evangelizadas. Cada instituto de estos prefiere un cierto lugar teológico. Por ejemplo, los padres blancos en 1868 por el mundo árabe, hermanos de Foucault, también países musulmanes. En la segunda mitad del siglo XIX, pues, las congregaciones nacientes tienden al sincretismo, tomar todo lo de otros institutos. Si pueden conjuntar vida contemplativa y vida activa, mejor. Pero eso hace que no calen ni uno ni otro, ¿verdad? O el eclecticismo, seleccionan lo mejor de algunas, y eso pues hace que la Santa Sede favorece estas fundaciones. 91 congregaciones en este tiempo de derecho pontificio, sin contar los diocesanos, ¿no? Se diluyen los carismas fundacionales, se toman prestados unas cosas de otras, y pues yo me acuerdo todavía antes del concilio, nos distinguíamos por el hábito o por la devoción, la vocación mariana. No se cuestionan, no se introducen nuevos elementos, ¿sí?
ya que en algunos lugares de origen tienen demasiadas vocaciones. Los nuevos lugares, como Latinoamérica, les permiten canalizar miembros, tienen demasiado personal, ya no saben qué hacer, y en cambio tienen pocos recursos para sostener los seminarios. Por lo tanto, se extienden hacia Latinoamérica, pero no promueven vocaciones, pues no les resulta, ¿no? Y esas son más o menos algunas de las congregaciones. Fíjense, por ejemplo, si durante el monacato era ora et labora, y en las órdenes mendicantes era contemplata aliistradere, aquí es contemplatio in actione, ¿verdad? Entonces son congregaciones más misioneras. Bueno, pues ya estamos un poco de tiempo encima. Creo que esos son los elementos que quería compartir con ustedes. Agradecemos su ponencia a nuestros 3 panelistas. A continuación tendremos un lapso de 20 minutos para formular preguntas que los compañeros edecanes van a pasar las papeletas y entonces proseguir a preguntar a cada uno según el orden de estas mismas. Tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Pues a ver qué inicia ahora. La inquietud otra vez. ¿Sí? Ya me voy a comer, se volvió muy lento. Ya no rinden los tiempos. Sí. En estas ciudades. En esta ciudad. Para trasladarte de museo tienes que calcularle un buen. Llegar a mediodía a la misa, a ver las confesiones. Que te están esperando porque hay estas gentes que te quieren ver y otras más, no sé qué. Pues los compañeros, al menos las 2 primeras mencionan que son para los 3. Si alguno de ustedes en especial quiere responderla. Hoy, ¿a qué realidades debe responder la vida religiosa? Y junto con esta, ¿cuál es su opinión de las nuevas fundaciones de tipo preconciliar que responden o no responden a algunas crisis? Pues nosotros, específicamente donde estamos viviendo, como comunidades religiosas, estamos catalogados como un espacio social que va a desaparecer por su cuestión económica, que está yéndose hacia la baja. Cuautitlán Izcalli fue promulgada como una ciudad modelo, una ciudad que iba a ser modelo. Con el tiempo se hizo lo mismo que pasó en todos los lugares. Entonces, la tendencia es que vamos a desaparecer y tenemos problemas de violencia muy fuerte. No sabemos por qué de pronto aparece Tampico, pero bueno, también entre nosotros hay descabezados, hay personas asesinadas. Nosotros en el colegio tenemos muchas bajas por personas que son intento de secuestro. Tenemos exalumnos ya asesinados porque pues, los levantaron.
Nuestra respuesta, creo, como comunidad monástica es que la educación es un camino. La educación en esas partes de inserción, en unas zonas pobres, donde está en alto riesgo. Creo yo que el mantenernos en medio es primero sacar adelante un México que en realidad el problema no solamente es de violencia, sino incluso de pasividad ante esa violencia. Yo hablo de lo que conozco porque solo soy de Cuautitlán Izcalli, y esa es la parte que nosotros allá como religiosos tenemos que plantear cuánto logramos hacer. En la nueva diócesis que se fundó quedamos todos los religiosos. En la diócesis anterior quedaron 2 comunidades, todos los demás quedamos. Hace poco fui a un congreso de colegios católicos de la provincia de Tlalnepantla y escuché una monja que decía algo que nos puede doler, pero parece claro. Decía: no he conocido gente, había estado en 13 países, en 19 colegios diferentes, y decía: no he conocido gente más pagana que en México. Y había estado decía que somos tan sincretistas de pronto mezclar San Judas con la Santa Muerte, con la Virgen de Guadalupe, y mezclar el narco con el rosario. Creo que tenemos que responder a eso como un derecho que tenemos de mantener en una vida. Eso es lo que yo creo desde la perspectiva que nosotros tenemos allá en Cuautitlán Izcalli, que es un mundo un poco diferente al que se vive por acá. Yo creo que la viabilidad que tiene no solo la vida religiosa, sino la Iglesia como tal, en pocos tiempo, en este tiempo y dentro de poco tiempo, se juega en el terreno de lo social. Vivimos uno de los momentos más críticos, es el momento más crítico de la historia de la humanidad, al punto que pues, algunos pesimistas, ya saben, los pesimistas son optimistas informados, ¿verdad? Y los ecologistas son izquierdistas reciclados. Pero, pues, calculan ya en décadas la posibilidad de la vida humana sobre el planeta, la concentración de la riqueza. ¿Cómo ven ustedes que para el próximo año se calcula que el 1%, 85 personas tendrán una riqueza equivalente al 55% de la riqueza mundial? Que la destrucción de todos los recursos, el agua, la contaminación que se tiene por el arsénico, por las industrias, las violaciones de derechos humanos, es tal que si la Iglesia y los cristianos no dan un testimonio fuerte en este campo, no tiene ninguna significatividad. Entonces, creo yo, me imagino vidas religiosas mucho más insertas, la cuestión ecológica, ¿verdad?, en todas las comunidades proféticas que empiecen a diseñar formas alternas de vivir, su compromiso claramente por los derechos humanos. A veces defendemos los derechos humanos de Ayotzinapa y conculcamos derechos humanos de nuestros hermanos en la misma comunidad, pero tenemos que dar un testimonio de una convivencia en el diálogo, nuevas formas de comunicación. Es decir, que sean comunidades proféticas fácilmente contagiables y atraíbles para que pueda gestarse un nuevo modelo económico-político. Como les decía, en la historia humana de la Iglesia hay estas subidas y estas bajadas. Yo creo que el futuro de la vida religiosa en concreto no va a depender tanto de querer mantener nuestras órdenes, nuestras congregaciones, sino qué tan cercanos nos vamos a mantener nosotros de todos los demás cristianos, y no solamente de los cristianos. Ya no podemos ser que nomás solamente con cristianos, con estos, no. Con todo, qué tan cercanos vamos a estar los religiosos compartiendo el mismo caminar, no el de nosotros a un lado, un poquito privilegiado y a veces demasiado, de nosotros no. ¿Qué tanto caminamos al lado de ellos? Permítame un segundo. La segunda parte de la pregunta, las nuevas fundaciones, sobre todo después del concilio, yo creo que tendríamos que poner atención a los institutos de vida secular, de vida apostólica, sobre todo femeninos, ¿no? Están mostrando una mayor capacidad de adaptación
a las nuevas condiciones actuales. Ya que pasa por aquí el micrófono, pero también estar atentos porque hay esta involución, también se está dando, no podemos negar. Algunos de estos institutos no es tanto para caminar, pues, cerrarse, ¿sí? Solamente lo estrictamente religioso, lo otro lo social, sí, pero como algo meramente esporádico, no como parte fundamental de su vida. Otra pregunta: el desarrollo y expansión de las comunidades religiosas, por lo que cada uno ha expuesto, ¿se debe al mero devenir sociológico, histórico, o podríamos considerar esto como obra del Espíritu Santo? Yo creo que si lo analizamos históricamente podría pasar como una causa-efecto, pero si lo miramos creyentemente, el factor humano, iluminado y guiado por Dios, es una respuesta. Al final sabemos que le podemos pedir a Dios la paz, pero la tenemos que construir, porque no se trata de decirle danos paz, danos paz. Yo sí creo que el Espíritu sopla donde quiere, pero que a veces el Espíritu empolla los huevos que le pongamos. El problema está en que de pronto hay una separación entre la vida eclesial oficial y la vida eclesial que se tiene que vivir al día a día. Lo que decía el padre sobre preocuparnos de los intereses de los de afuera. Recuerdo cuando fue lo de el año 2000 que el Papa pedía perdón hacia afuera y le preguntaron a algunos y hacia adentro, porque hay algunos dentro que están excluidos, y en nuestras comunidades tenemos excluidos, puedo hablar en mi comunidad, excluidos que añoran ser tomados en cuenta en las decisiones, porque piensan que tienen algo que opinar, pero nunca los tomamos en cuenta. Y yo creo que en cada comunidad podríamos pensar en uno o dos de esos, depende del tamaño de comunidad que tengamos, de personas que solo son un número, pero no son. Yo creo que sí es una obra del Espíritu y también de la capacidad que tengamos para observar eso como una oportunidad. No es el futuro de la iglesia, sino simplemente también el presente. Hoy aquí el ambiente de ustedes es un ambiente muy, muy diferente al que yo participo generalmente en escuela con alumnos de preparatoria, de clase media alta, pero creo que sí está en nosotros el creer en el Espíritu, y yo sí creo que el Espíritu va generando cosas. El padre presentaba estadísticas de que se vinieron abajo las comunidades y de pronto se viene un boom. Alguien hizo algo bien y fue escuchar al Espíritu, dejarse mover por el Espíritu. Yo creo que en la vida religiosa, como el profeta, religioso como el profeta, según los profetas del Antiguo Testamento, primero ven la realidad con los ojos de Dios, es decir, el aspecto de los vulnerables, de los sufrientes, de los pobres, y se deja conmover. Cuando hay entonces una situación nueva, difícil, que está produciendo nuevos excluidos, el Espíritu Santo entonces llama a dar una respuesta a esa problemática nueva. De manera que si no hay un conocimiento de la realidad, sobre todo desde el punto de vista de los excluidos, de los vulnerables, el Espíritu Santo no puede actuar. Necesitamos ver y sentir. Y entonces es cuando se puede uno abrir la inspiración del Espíritu. Agradecemos cada una de sus respuestas. En general, en síntesis, en ese eje estaban el resto de las demás que han formulado, y por tanto damos por concluido este momento de las preguntas y respuestas. Pasamos entonces ahora a brindarles un reconocimiento que nuestro instituto ha preparado para cada uno de ustedes.
el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, afiliado a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, otorga el presente reconocimiento al Padre Gonzalo Sarrelangue Pérez de la Orden de San Benito por su participación en el coloquio La vida consagrada, memoria, presente y futuro, México, Distrito Federal, a 19 de marzo del 2015. Damos un fuerte aplauso. Este mismo Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México reconoce al doctor Enrique Marroquín por su participación en el coloquio teológico La vida consagrada, memoria, presente y futuro. Le agradecemos también con un fuerte y caluroso aplauso. Finalmente, y no menos importante, también hacemos el reconocimiento del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México al doctor Efrén Balleno por su participación en este coloquio La vida consagrada, memoria, presente y futuro. Le agradecemos con un cálido aplauso. Después de agradecer a nuestros panelistas de este momento, de agradecer también al doctor Anchona Monaguis por la conferencia magistral de esta mañana y agradecer a todos ustedes por su participación en este segundo día del coloquio La vida consagrada, memoria, presente y futuro. Les recordamos que el día de mañana iniciaremos ya la última jornada del coloquio a las 9 de la mañana. Los esperamos a todos a participar nuevamente, que traigan a todos sus hermanos de comunidad también para estar en la clausura de este evento académico. Muchas gracias.